Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera charla de 2025, hasta que me acostumbre a saber el año que es, de Enigmas y más. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Álvarez Gila. Lo primero es agradecer, obviamente, les recuerdo que estas charlas son posibles gracias a la colaboración del Círculo Escéptico que las organizamos con la librería Joker, que nos facilita el local gratuitamente y disfrutamos de él. Antes de la charla, hoy voy a contar dos cosas sobre este señor que ven aquí atrás, que es Eduardo Angulo, biólogo, un buenísimo amigo, un socio del Círculo Escéptico y una gran persona. Eduardo falleció el 5 de diciembre pasado, de una manera, como siempre se dice, inesperada, pero esta vez fue así. Nos cogió a todos por sorpresa. Eduardo nos estuvo hablando una vez de monstruos en la penúltima sesión, la penúltima lugar en el que celebrábamos estas charlas, y estuvo también dando charlas en la Biblioteca Foral. Eduardo era biólogo, fue profesor de la Universidad del País Vasco durante muchos años, había nacido en 1972, y él era un biólogo peculiar. Todos los que han sido alumnos de él, entre ellos gente como Juan Ignacio Pérez, el actual consejero de Ciencia, le tenían un gran cariño y acababan siendo amigos de él. Y decían que había sido, me lo comentaba hace poco César Higuero, que se había encontrado con otro biólogo por otro lado, su mejor profesor, el mejor profesor en la carrera. Eduardo era un tío muy divertido y cuando yo le conocí fue en una sesión de ciencia ficción de la tertulia bilbaína de ciencia ficción, porque él tenía un máster sobre ciencia ficción y biología y ciencia a principios de los 2000 en la Universidad del País Vasco. Y en ese máster, a principios de los 2000, Eduardo hablaba de cosas como el cambio climático, entre otras. Estamos hablando de hace 25 años. Eduardo vivía a caballo entre la biología, que le encantaba y la divulgaba extraordinariamente bien, la ciencia ficción, que le había gustado siempre. Frankenstein era su novela favorita. Nos enteramos muchos cuando nos dio una charla en la Terbi en 2014. Y entonces, durante la comida, dijo que le faltaba una edición de Frankenstein. No me acuerdo del año, podría buscarla, de española. Estábamos comiendo juntos, me entré en AB Books, encontré esa edición a un precio normal y correcto, una edición de bolsillo, y ya la tienes, ¿no? Y por una vez pude hacerle un regalo, porque él te regalaba todo su saber siempre. Él era un apasionado de la cocina, como se ve aquí, está en el Colegio Mayor Miguel de Unamuno de San Ignacio, que fue director muchos años, con un puchero en el que ha metido su libro Julio Verne y la cocina, La vuelta al mundo en 80 recetas, que es un libro divertidísimo en el que coge todas las cosas raras que comen los protagonistas de las novelas de Verne y da una versión, digamos, comestible, porque hay bichos que no se pueden comer y bichos que no existen. Ya para ir acabando, escribió un libro sobre monstruos, el Bigfoot, el Yeti, el Mokelebembe y todos esos bichos, que él les tenía mucho cariño. Él los llamaba, de hecho, una versión del libro de 2005 en un manuscrito, el título original del libro era Criaturas maravillosas, porque a él le gustaba todo lo de los monstruos. Y luego escribió otra versión de un libro muy bonito que es El animal que cocina, que explora cómo los humanos empezamos a convertir los productos vegetales y animales en platos, ¿no? Por ejemplo, cómo hacíamos sopicaldos y cosas así cuando todavía no existía la cerámica. Y él te explica eso, es una edición muy bonita. Si pueden, estos libros están o descatalogados o pueden quedar algunos ejemplares. Monstruos es de 451 Editores y de la misma es El animal que cocina. Yo les voy a leer, porque es lo que era, les voy a leer lo que escribió Juan Ignacio Pérez en Blue Sky el día 6. Es muy cortito. Dice: ha fallecido mi profesor, colega de facultad, compañero, divulgador y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, Eduardo Angulo Pinedo. Excelente persona y científico. Pocos como él han sabido transmitir un conocimiento tan vasto como el suyo
con la distancia y el sano escepticismo que lo caracterizaba. Hacía una cosa muy divertida. Tú a Eduardo le dabas un artículo para que te hablara que te hablaba, por ejemplo, de por qué los humanos corremos como corremos, y él encontraba una vertiente del artículo rara, una derivada rara, que te daba para escribir otra historia mucho más bonita, ¿no? Y ya no me voy a extender nada más. Solo decirles que si pueden, busquen Eduardo Angulo por internet, vean los textos que tiene la Cátedra de Cultura Científica y si pueden sus libros, que son muy, muy divertidos. Tanto los 3 libros que tiene, Julio Verne y la cocina, Monstruos y El animal que cocina, son una delicia para tenerlos en la biblioteca y hojearlos de vez en cuando. Y ya si les parece, pues vamos con la sesión de hoy. Perdonen que me haya alargado, pero se nos ha ido un buen amigo para muchos de los que estamos aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que Óscar Álvarez Gila, que está aquí, nos explicará. Yo, cuando hicimos la convocatoria, dije la historia patriótica, ¿no? Es un poco, que hemos hablado de este tipo de cosas, un poco para resumirlo, ¿no? Para ponerlo en 2 palabras. La historia patriótica en el Enigmas y más, ¿no? De Bilbao. Lo mejor es escucharle a Óscar, que Óscar contará, y yo les voy a decir quién es Óscar. Aparte de ser un manitas tecnológico, porque es verdad. Óscar Álvarez Gila es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, en la que actualmente ejerce como profesor titular de Historia de América. Es un buenísimo... ¿Quieres algo más pequeño, como si fuesen los vasos de las velas? Dios mío, qué horror. Es un buenísimo divulgador. Es un buenísimo divulgador que ha hecho investigaciones tanto sobre los inmigrantes vascos, sobre los irlandeses, sobre los inmigrantes vascos también en Irlanda, me parece que era, ¿no? En Gales, perdón, y sobre el cine, cómo se nos ha visto a los vascos en el cine. Ha sido Bass Visiting Fellow en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford. William Douglas Distinguished Visiting Scholar en la Universidad de Nevada, Reno. Elena Díaz Verso Deimos, Eminent Scholar en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Columbus. Magnum Morer Memorial Professor en la Universidad de Estocolmo, que era cuando aprendiste sueco. Bueno, eso tiene... y John Bilbao Chair en la Universidad de Nevada en Reno. Así que, como ven, no ha parado, ¿no? Su campo de investigación se centra en el estudio de las migraciones internacionales desde el País Vasco, los vínculos entre religión e inmigración, la institucionalización de las comunidades de migrantes, la cultura y la construcción de identidades en comunidades en diáspora y la elaboración de imágenes sobre los inmigrantes a través del cine y la televisión. Un inciso, su último trabajo habla de esclavitud y vascos, sí. Y creo que lo va a presentar en Bilbao dentro de 2 semanas. El 23. Y también nos hablará de él cuando más adelante, cuando le venga bien y cuando nos venga bien, porque hay que cuadrar agendas, que siempre es un problema. Y ya encima te dejo, te empiezo a poner el cable y me voy a escuchar. Buenas tardes y muchas gracias por un sábado por la tarde atreverse a venir a escuchar una conferencia de algo tan aburrido como la historia. Pero bueno, muchas gracias también a Luis Alfonso por la invitación. De hecho, efectivamente, su primera idea era que hablase de esta cuestión, que les invito, el día 23 va a ser creo que va a ser en Viribargueta, en el aula del correo. Hemos hecho un libro sobre la memoria de la esclavitud en el País Vasco, o la no memoria, bueno, una cuestión. Entonces, bueno, vamos a presentar ese libro, lo que será a las 7 de la tarde, bueno, que están invitados para él, ¿no? Pero bueno, aparecerá, me imagino, en la prensa y lo veremos. Entonces, claro, mi primera idea era que hablase de ello, por la cercanía, pues convinimos en que reciclo una conferencia que ya di hace años también por invitación de él, solamente que la di en euskera, por lo tanto, pues hay gente que no lo pudo seguir, ¿no? Y en gran medida verán que hay cosas que parecen antiguas, y hablando de historia, hablar de cosas antiguas es un poco redundante, pero que siguen teniendo su pequeña vigencia, ¿no? El título, bueno, es un convenio entre Luis Alfonso y yo, ¿no? Porque efectivamente es una cuestión, como ven ahí, ¿no? Bueno, pues es que España no es la nación más antigua de Europa, y habrá por ahí gente que dirá, no puede ser, porque, como luego veremos, pues es una de esas cosas que se suelen repetir continuamente, ¿no?
Y la parte final es también una especie como de declaración de intenciones. Bueno, y tampoco es galería. Veremos un poquitín por qué esta cuestión, ¿no? Vamos a ver si funciona. Bien. Funciona. Ahí. Voy a... Bien. Aquí aparece un poco, luego pone más grandes, que hay por medio una entrevista que casi la han visto antes, que me ha llegado un poco y para verlo un poco, pero bueno, va a ser un poquitín el esquema que voy a dar, ¿no? Bueno, yo cuando tengo que presentar a mis alumnos que llegan en primero o en segundo de carrera, que todavía han comenzado, como quien dice, y bueno, pues están estudiando historia, gente con 18, 19 años, y les digo, hombre, pues os leo vuestros cojones, porque atreveros, como estáis ahora, a estudiar historia, pues realmente es terrible, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era también de su edad y dije en mi casa que iba a estudiar historia, pues luego me enteré que mis padres dijeron, Dios mío, este no va a trabajar nunca. Bueno, aquí estoy, han pasado ya 40 y pico años y estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, que sí que hay esa idea de que tenemos de que la historia es algo inútil. Claro, el problema que hay es cuando les digo, a ver, será inútil, pero si os fijáis un poquitín, cuando salen cosas de todo tipo, he puesto cosas del antiguo Twitter, pero bueno, que hay por ahí, ¿no? Declaraciones de políticos, declaraciones de todo tipo de gente, en el cual, curiosamente, aparecen cuestiones en teoría históricas como elementos, ¿no? Como digo, es un poco antiguo porque aquí aparece Casado, que saben que también es historia él, por un tipo de motivos, ¿no? Pero bueno, diciendo cosas como que la conquista de América, perdón, el descubrimiento de América fue la cosa más importante en el mundo después de, creo, no sé si fue el Imperio Romano o, bueno, ¿eh? O, bueno, Tony Cantó, otro fabuloso historiador, diciéndonos esto de que no somos colonizadores, sino que España liberó a América, no sabemos de quién, ¿no? Pero bueno, a ver, no es una cuestión política. Ahí tenemos, bueno, pues las reivindicaciones para que nosotros tengamos que pedir perdón por cosas que no hicimos nunca, porque teóricamente antepasados nuestros hace 40, 50 generaciones lo hicieron. Es decir, estos usos políticos de la historia, ¿no? Volvemos a la cosa, otra vez Casado, ¿no? Pues aquí tenemos, hablando de Santiago de Compostela como cuna de la civilización occidental, ni más ni menos, ¿no? Es decir, no tenemos abuelo, ¿no? Las peleas sobre la conquista de América, yo soy americanista, yo trabajo en historia de América y desde hace unos años nosotros tenemos la ventaja de que en temas políticos no nos metíamos, porque en nuestro caso lo que importaba era la historia del País Vasco, qué historia se vendía, y quienes damos historia de América éramos como, bueno, estábamos en un limbo muy cómodo, porque nos metíamos en ningún tipo de problemas, hasta que en los últimos años nos hemos convertido de repente en el centro de muchos debates, ¿no? Bueno, y voy a repetir, cuestiones como por ejemplo estas declaraciones que no se ven muy bien, pero cuando dice que los arqueólogos descubren que los aztecas practicaban la igualdad de género porque la gente que mataban en los sacrificios humanos mataban tanto hombres como mujeres. Yo sinceramente decir no sería un hecho igualitario y que maten a las otras, con perdón, ¿no? Bueno, es decir, a ver, que la cuestión es que la historia está en todo, ¿no? Y de hecho, no sé si se han dado cuenta cuántos debates en las leyes de educación hay en el Parlamento en los cuales se debate si hay que meter el teorema de Pitágoras o no. Y sin embargo, todos los debates tienen que ver con lengua y con historia, ¿no? Claro. La historia. La historia, estamos hablando de algo que es algo fundamental, que es el conocimiento social. No sé, decir, los historiadores también a veces nos echan en culpa, y tienen razón, hay una serie de motivos para ello, que no somos muy pródigos en este tipo de actos, en hablar de la historia fuera de los cenáculos, vamos a decir, solamente historiadores, ¿no? También es cierto que el sistema universitario español nos obliga, o nos ha obligado a no hacerlo, porque quien se dedicaba a perder el tiempo en divulgación, pues era penalizado de la manera más cruel posible, y básicamente con el acceso a mejoras económicas, los famosos exenios, los complementos de investigación, que si uno se dedicaba a gastar el tiempo en hacer cosas de estas, pues directamente no lo sacaba. Y yo, pues bueno, he tenido dos hijos y tengo la mala costumbre de comer todos los días y claro, necesito dinero. Bien, es una cuestión que está ahí, ¿no? Pero bueno, yendo un poquitín a otro tipo de cuestiones, ¿no? A ver, sí sabemos que en la historia del conocimiento humano ha habido una evolución muy clara, ¿no? Es decir, desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado sobre
cuestiones que tienen que ver con quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, qué comemos hoy, bien, y sobre nosotros y sobre nuestro entorno, ¿no? Efectivamente, que es un poco la base de esa curiosidad, que es lo que luego lleva a la ciencia, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues en todo conocimiento científico hay una evolución. Es decir, lo que hoy es la astronomía, como ciencia, claro, inicialmente surge por esa idea de preguntarse qué significan esas luces que hay en el cielo y comenzar a atribuirle pues, unos valores, como sabemos, que significan que controlan nuestro destino, ¿no? Bien, lo cierto es que con la evolución, con el paso del tiempo, ha habido una discriminación muy clara y hoy en día tenemos una frontera muy evidente entre lo que es la astronomía como ciencia científico, y lo que es ese derivado que aún se mantiene de la astrología, de decir que, bueno, que por no haber nacido en un día determinado, pues me debe gustar una cosa o la otra. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Procesos similares ha habido en todo tipo de ciencias. No sé, la química. Pues el origen de la química tiene que ver en gran medida con intentar hacer pues, una piedra filosofal, de convertir los productos en oro, ¿no? Bien, hoy sabemos, y evidentemente la química como ciencia se ha desarrollado, pero nuevamente tenemos ahí una diferencia muy clara entre lo que sería una ciencia y una pseudociencia o pseudo de la ciencia, ¿no? Todas esas ideas que hay sobre cosas químicas. Bueno, evidentemente tenemos en estos momentos parece ser una clara diferenciación entre qué es un conocimiento científico y qué es parte de ese mundo que está alrededor, ¿no? Que no puede ser. Bueno, ¿qué pasa en la historia? Bueno, en la historia, primero, la historia, por mucho que la oficina de prensa de nuestra universidad se emperre en decir que no, y es lamentable que tengamos al enemigo en casa, la historia también es un conocimiento científico. Y también estudiamos, no te rías porque estás riendo, pero es que hace 4 años la oficina de prensa tuvo el valor de decir que la Universidad de Vasco se han defendido el año pasado, no sé, 475 tesis, de las cuales 300 eran científicas. ¿Y las nuestras qué eran? Bueno, por suerte creo que entre las no científicas estaban los ingenieros. No sé si tengo que ver, pero bueno, a ver. Y esto lo hace la oficina de prensa de la universidad, ¿no? Bueno, es una pelea. El asunto es que en la historia también hay una historia y una pseudohistoria, ¿no? Hay una historia que bueno, la conocemos, que tiene una metodología, que nos basamos en una serie de fuentes primarias de todo tipo, con los cuales elaboramos una serie de análisis sobre cuestiones del pasado a base de preguntas que generalmente además suelen responder no tanto a cuestiones del pasado, sino del presente. De hecho, se dice que la historia no es cosa más presente porque las preguntas que hacemos continuamente, por eso la historia siempre se está rehaciendo, es porque lo que hacemos es buscar en el pasado respuestas a problemas del presente o a intereses del presente. Y eso es así como, bueno, pues, lo cual indica que no somos una antiguaya, sino que efectivamente tenemos nuestro papel en la construcción de ese conocimiento social, ¿no? Y también hay una pseudociencia. Bueno, ahí tenemos unos cuantos. Se le podría añadir, Luis Alfonso, a nuestra querida televisión española con esa metedura de pata, esa tan cagada monumental que hizo hace unos meses con aquel pseudo documental, porque aquello pseudo historia, pseudo genética, sobre todo, diciendo que Colón era, no sé, bueno, ya hablamos de ello en su tema, pero bueno, ¿no? Que parece que hay una diferenciación, ¿no? Pero aquí entra un problema, es que en la historia, sobre todo en ese debate social y en esas cosas que hemos visto al principio que aparecían en el antiguo Twitter o que puede aparecer en Facebook, en cosas similares o en cualquier cosas que apariciones públicas de no historiadores que hablan sobre cuestiones que tienen que ver con el pasado, es que esa frontera es muy difusa. No tenemos una diferenciación clara entre la astronomía y la astrología. No tenemos una diferenciación clara entre... Bueno, aquí tenemos un pequeño problema y es que esa frontera es muy difusa. ¿Por qué? Porque estando por medio una cuestión que, como luego voy a llamar, es un pecado original de la historia, que es la cuestión de la que me dijo Luis Alfonso para hablar, la cuestión que tiene que ver con cuál es ese papel que se le ha otorgado a la historia, cómo nació la historia como ciencia en el siglo XIX, con qué objetivo, que en cierto modo esa idea sigue gastando, ¿no? Y como ven, he puesto banderitas, porque efectivamente tiene mucho que ver con la cuestión de la nación. Es decir, la historia como un elemento de construcción nacional, ese pecado original que les he comentado antes. Bien, como quería actualizar, hace una semana creo que fue,
pues en una conversación que tuve con Luis Alfonso, justamente encontramos esta entrevista que recientemente, la semana pasada o hace 10 días, pues Jaime Mayor Oreja, que ya imagino que le conocen, no hace falta presentarle, bueno, pues hizo una presentación de no sé qué think tank que tienen, algo sobre cosas de historia, curiosamente, en la ciudad de Burgos. Y salió este artículo, a ver si consigo, en el Diario de Burgos, en el que, bueno, decía una cosa que yo podría estar bastante de acuerdo hasta cierto punto, cuando dice que los españoles conocen mal nuestra historia. Bueno, esa nuestra es muy interesante, ¿no? Porque si vamos un poquitín hacia... A ver si consigo moverme. Por favor, esto es cosa de los del diario, no sé, pero bueno. Señor el mayor, no... A ver si llego al sitio. Bien. Cuando dicen que los españoles, simplemente, si pueden ver esto, está publicado en el Diario de Burgos, lo pueden ver, es muy interesante, más que una de las frases que hay. Cuando dicen que los españoles conocemos mal nuestra historia. Bueno, y ese es uno de los problemas que tenemos, que algunas veces hay relatos que sustituyen a la verdad y la historia de España. A ver, aquí esta frase no es, esta elección no es algo hecho así de casualidad. Está equiparando la verdad con España. Luego viene a decir claramente que el problema es que se enseñen 17 historias cuando habría que enseñar una historia. No sé si están viendo por dónde va el elemento, pero vamos a ir. Y ahora sí intentaré poner en pantalla grande. Sí. Soy bueno en la técnica, pero a veces tengo mano. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando... A ver, y esto es una cosa clara. Es decir, todas las personas tenemos nuestra ideología como tenemos un culo. Es decir, es algo que es consustancial a nuestro ser. Es decir, todos tenemos una manera de pensar, tenemos nuestras filias, nuestras fobias, nuestra manera de actuar. Y también en la historia es cierto que la historia pues, es política. Porque claro, no estamos trabajando sobre seres inanimados, sobre animales, o como biólogo, estamos hablando sobre seres humanos. Estamos hablando sobre sociedades del pasado. Y claro, ahí, evidentemente, cualquier discurso que hagamos tiene una gran implicación que tiene que ver con nuestro concepto sobre la humanidad, sobre la sociedad, sobre otro tipo de cosas, ¿no? Claro, la cuestión está en que toda reconstrucción, todo análisis que hagamos del pasado de los historiadores, queramos o no queramos, va a estar teñido de nuestra propia background, nuestra propia manera de pensar, un montón de elementos, incluso en la selección de los temas que hacemos puede haber también ese tipo de temas, ¿no? Claro, el problema está cuando esta politización de la historia es algo implícito o explícito, es algo que se hace a propósito o simplemente es un elemento con el cual uno intenta, siendo un poco sensato en la manera posible, sobreponerse o por lo menos intentar que a pesar de que uno piense de un modo, a la hora de construir historia, intentes llegar hacia o aproximarte más hacia una objetividad, que nunca se puede conseguir, pero eso es un poco esa cuestión, ¿no? Claro, ¿para qué esto vamos? Porque nosotros queremos construir historia. La sociedad que nos paga, la sociedad que mantiene la universidad, que nos da los fondos de investigación, porque claro, investigar en historia no es tan caro, porque no hace falta tener un colisionador de hadrones, no hace falta tener ese tipo de cosas, pero es caro, porque tenemos que ir a archivos que están en otra parte del mundo y hay montones de cosas que exige su cuestión. Claro, ¿qué es lo que espera esa sociedad que nos paga cuando habla de historia? ¿Qué es lo que tiene en mente cuando habla de historia? Cuando habla de medicina está claro, que la sociedad lo que pide es que nos curen de las enfermedades. Esa es la idea muy clarita, ¿no? Cuando se habla no sé, pues de biología, pues no sé, igual alguien piensa en veterinaria, pero bueno, piensa que bueno, vamos a conocer cómo es todo este mundo de las plantas y los animales. Parece que está muy clarita la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea que sobre la historia? Bueno, pues la mejor manera de verlos es irnos al primer lugar en el cual muchos de nosotros hemos tenido contacto con la historia, que es básicamente la educación. Irnos a los programas, a los decretos, a las guías en los cuales se dice cómo se tiene que enseñar en historia.
Esta es una guía, está en euskera, pero es una guía sobre la educación secundaria obligatoria en el País Vasco. Bien, donde dice los elementos que hay, y dice, bueno, que el currículum como tiene que hacerse, pero hay un elemento muy importante, pero cuando define qué historia hay que enseñarse, lo que dice es que lo que tiene que hacer esta historia es mostrar la personalidad histórica y cultural que, digamos, le dan las características propias al País Vasco, a España y a Europa. Aquí por lo menos no se meten en polémicas, ponen los 3 niveles, pero nos está hablando de una idea, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una historia. Estamos hablando de una historia vinculada a ¿qué? Bueno, Euskal Herria, España, Europa. Claro, eso se ve, por ejemplo, también en el mundo universitario. Yo me voy a poner 2 comparaciones de 2 universidades en las que he estado. Y entonces, vi lo que, bueno, el syllabus es el programa de la universidad que hay es el nombre que se da al programa de un curso en el mundo universitario americano. Este es el syllabus de una clase que es de Historia de América. American History Course, el curso de Historia de América. Bueno, es una universidad de Estados Unidos, ¿por qué lo sabemos? Porque básicamente cuando se habla de ello, está presentándonos que los alumnos tienen que adquirir conocimientos sobre el desarrollo histórico de América, entendido como Estados Unidos. Con los cambios que ha habido, la independencia, la guerra civil, ¿vale? Historia de América. Aquí les presento, en la Complutense, también el programa de un curso que es Historia de América en la Edad Contemporánea. Es decir, el mismo periodo que, sin decirlo, abarca el de arriba, porque es también de los siglos XIX y XX. Y si bien un poquitín de contenido, nos habla de la independencia iberoamericana, el contexto internacional. Bueno, básicamente nos habla de qué? De lo que alguien desde España interpreta que tiene que ser la América. ¿Qué América nos importa a nosotros? Nuestra América. La América de la española. Y bueno, y aquí todavía son un poquitín, vamos a decir, avanzados porque dicen Iberoamérica. En Sevilla dirían Hispanoamérica, con Sevilla son un poquitín diferentes, ¿no? El asunto es que en ambos casos, cuando teóricamente el alumno se enfrenta a un mismo contenido, al mismo nombre, es decir, Historia de América, sin embargo, el contexto nacional en el que se hace esa historia nos presenta cosas muy diferentes. Imagínense si la clase de biología pues, fuera diferente y se estudia en España, se estudian los animales, si se estudiase en América, se estudiase, no sé, las rocas. No es que no, es totalmente diferente. Es decir, un alumno pues, se encontraría con cuestiones. De hecho, ayer vi un artículo muy interesante que pasó un colega diciendo cómo era un británico que había estudiado primero en Francia y luego en Italia, siendo niño, y decía, cuando fui a Francia, resulta que allí, al hablarme de historia antigua, me hablaban de Vercingetorix, el famoso caudillo aquel, ¿no? Y lo bueno que era, y bueno, y que era maravilloso, y cómo lo habían, ¿no? Era el héroe, y que fui a Italia, en Italia, dice, oye, no parecía para nada. Y no decimos nada de Vercingetorix. Dice, ese era un puñetero bárbaro al que los romanos lo civilizamos. Era el mismo, y era una persona. Es decir, esa idea estaba ahí, ¿no? Esa idea está ahí, ¿no? ¿A qué viene esto? Pues viene esto a que la historia se entiende en nuestra sociedad como parte constituyente de algo que se ha de definir como el nacionalismo banal. El nacionalismo banal, que es, a pesar de lo que dice el nombre, la forma más fuerte de difusión nacionalista que tenemos en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en nacionalismo, pensamos en Hitler, pensamos en esta gente que va con las banderitas haciendo banderitas, pensamos en sistemas de movilización fuerte, y que realmente el nacionalismo banal es más importante y premia mucho más, porque es un nacionalismo que se presenta de manera casi como por descuido en la vida cotidiana como algo que es parte de la realidad y de la normalidad, sin una intención explícita de crear identidad, sino dando por hecho que esa identidad es lo que tiene que ser. Bien. Se le pone la pregunta, la nación, ¿no?
nacionalismo, nación, es la más antigua de España, España más antigua del mundo, o es el País Vasco, o quién es. Y sabéis, la nación más antigua de Europa es San Marino, pero bueno, no creo que cuente para mucho. Bueno, es una broma, porque tampoco lo es, pero antes de meternos en el tema, vamos a hacer una pequeña encuesta con ustedes. No sé cuántos de ustedes saben euskera. ¿No muchos? ¿Habrá alguno que sepa euskera, por lo menos? Si no, ahí tengo castellano, ¿eh? Vale, perfecto. Si yo les pregunto Artoa es el maíz, ¿no?, que teníamos. ¿Qué sería? ¿Qué elegirían, planta o planta B? Antiguamente la B. Planta. Ay, la pregunta, vamos a quedarnos con su cara porque si no. La planta, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, a ver, es lógico, ¿no? Bueno, esto es en castellano, esto igual lo pillan un poco mejor. Yo les digo, por ejemplo, que vamos a hablar de azafatas. ¿Dónde la colocarían? En los dos sitios. Depende del año. Ah, acaba de pillar. Ahora, si no lo pensásemos, la mayor gente diría, hombre, azafata, aquí no. Bien, es que en ambos casos lo que ha habido es una cosa interesante, que es que el grado de darwinismo, no en cuanto a selección natural, sino en cuanto a evolución, es que efectivamente el lenguaje no es estático, las lenguas evolucionan, las lenguas cambian. De hecho, lo que hablamos hoy en día es diferente de lo que se hablaba hace 100 años, aunque la diferencia sea menor, pero estamos hablando de un derivado del latín que no se parece casi nada al latín de hace 2000 años. Y sin embargo, es una evolución. Es decir, hay una serie de cambios. Y cambios también semánticos, cambios en cuanto al uso de las palabras. Artoa era una palabra, el nombre que se utilizaba en el euskera antiguo para referirse a un cereal que existía aquí antes de la llegada a América, que era el castellano el mijo, ¿no? Lo que ocurre es que cuando llega el mijo americano, el maíz, pues entonces ocupa ese papel, es decir, es más productivo, entonces las hectáreas cambian el mijo por el maíz, pero no le cambian el nombre, ya en el antiguo. Los ingleses hicieron lo mismo con el corn. Corn no significa maíz, corn significa cereal. Así que, bueno, como no es más usado, pues al final acabó siendo maíz, ¿no? Eso de gallego llaman millo, es el mismo proceso que en euskera, ¿no? Bien, hay evoluciones, como esta, por ejemplo, que se debe, por cierto, a Milloaino, que fue el fundador de Iberia, cuando creó Iberia, y bueno, para convencer a los clientes de que les iban a tratar como auténticos reyes, pues como en Argentina llaman aeromozas, que es una palabra terrorífica, al personal encargado perdón, los argentinos, el personal encargado de atender al público, bueno, pues darle esa cosa, bueno, son azafatas, que eran las camareras privadas de los reyes, es decir, ese personal de servicio. Es decir, estaba diciendo el señor que creó Iberia, señores clientes, vamos a tratarles como un rey. Igual había que recordarlos a los de Ryanair y el tema este, ¿no? Pero bueno. Es decir, las palabras se van cambiando. Ah, viene esto de cuando yo digo, a ver, las naciones, es que naciones es una palabra muy del presente, ¿no? Es una palabra que es actual. Decimos, no había naciones, y este es el fundamento que lo acabas. Antes del siglo XIX no había naciones. Entonces dicen, no, a ver, en latín, una palabra que era natio nationis, nación, que, y eso es cierto, se refería al conjunto de personas que procedían de un mismo sitio y que tenían una serie de rasgos culturales comunes, que pueden ser lingüísticos, pueden ser de costumbres, pueden ser de muchas cosas, ¿no? Sí, esa palabra existía, ¿no? ¿Qué pasa? Que las palabras existían, pero el significado cambia. ¿Y cómo cambia el significado? Bueno, pues les recomiendo, si pueden, ir a un clásico, Benedict Anderson, décadas de los 70-80, hace sus estudios, en los que nos habla justamente sobre la idea de las naciones como comunidades imaginadas, no imaginarias, en el que viene a decir básicamente que, bueno, hace el argumento que hoy en día entendemos todos y aceptamos todos, que es que en el siglo XIX hay una resignificación del sentido de nación. Efectivamente había naciones, en la Edad Media, en las ciudades de Bolonia, por ejemplo, o en Salamanca, pues existían naciones. Los estudiantes se agrupaban no en tunas, sino en naciones. Eran asociaciones en las cuales la gente del mismo sitio se juntaba. ¿Para qué? Pues yo me imagino que para hacer charlas como esta, no, básicamente para divertirse juntos o defenderse, pero había, pues eso, los grupos de estudiantes de la nación tal, nación cual. Claro, en Bolonia estaba la nación española, y hombre, pues esta nación española, sí, también estaba la nación catalana.
y estaba la nación francesa donde iban los vascos. Hombre, pues en fin, había esa cuestión. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX ocurre algo que es importante, que es, y está en la base de nuestra sociedad actual en cuanto a ideal político. Hasta entonces, la organización política que teníamos en el mundo occidental estaba basada en el concepto de súbdito y en la relación entre los súbditos y los monarcas. Estamos en un mundo que básicamente era un concepto en el cual el mundo político está organizado en base a las lealtades personales que los individuos tenían con un monarca. La idea de la lealtad a un monarca, ¿no? Eso hacía que los reinos, que no se puede decir ahora, les ha dado la moda de llamar Estado a cualquier cosa del siglo de la Edad Media, no había estados. Los reinos pues eran básicamente estructuras en las cuales una familia, un monarca o una oligarquía, pues, bueno, pues estructuraba e iba aglutinando diversos territorios en base a lo que era lealtad personal. Eso hacía que cuestiones como la nación, en el sentido de lengua, de cultura o de origen, fueran secundarios en cuanto a la estructura. Perfectamente podría ocurrir que gente de una misma nación, de una misma cultura en ese sentido, pues pudiera ser leales a diferentes reyes, estar divididos, y era así la normalidad. Alemania estaba dividida en 237 entre reinos y condados y demás. Italia solamente eran como 40. Pero es que había gente de habla francesa que estaba en Italia, que estaba en Suiza, en Suiza, es decir, en los Países Bajos españoles, es decir, no era la base. ¿Qué ocurre? Revolución Francesa, derrocamiento de la monarquía, y entonces necesitamos una base para fundamentar la estructuración política. Si ya no es la lealtad a un monarca al que queremos cortar la cabeza, ¿cuál va a ser la base con la cual justificamos que Francia tiene que seguir siendo una entidad política unificada? Pues vamos y reivindicamos la nación. Y le damos un sentido que no tiene hasta entonces. A partir de ese momento la nación no es solamente un conjunto de gente que habla parecido, le gustan las mismas cosas, nace en el mismo lugar, sino que es el sujeto, el único sujeto aceptado que da legitimidad a la existencia, ahora sí, de un Estado. Es decir, si ustedes ven las constituciones comenzadas por la española, todas parten del principio. El pueblo español es el que se constituye y da la legitimidad. Es la existencia de un pueblo, que es otra manera de decir la nación, la que da la sustentación política a que efectivamente ese constructo político, lo que sea, ya aunque sea monarquía constitucional, aunque sea, exista. Es decir, ya no somos súbditos de un rey, somos ciudadanos pertenecientes a una nación. Y esa es la justificación que hay, ¿no? De hecho, bueno, aquí lo tiene, es decir, ya la libertad, es que cuando siempre se dice, la libertad, el famoso cuadro de la libertad acudillando al pueblo, no es la libertad. ¿Qué tiene en la mano? No tiene la libertad, tiene la bandera francesa. Si la libertad, no, es la libertad de la nación. Es decir, la idea de la nación está ahí, ¿no? Es más, hay una frase muy interesante, muy bonita, siempre se ha atribuido a Cavour, no es cierto, sino que era uno de los ministros de Italia, cuando se unifica Italia en 1870, después de que conquistan los Estados Pontificios y Roma, dice una frase que es significativa. Bueno, hemos hecho Italia. Ahora hay que crear los italianos. Es decir, necesitamos que ese pueblo que suponemos que es la base, la justificación política de que exista algo llamado Italia, tiene que creerse que es un pueblo, que es una nación, que tienen que aceptar esa idea. De ahí lo de comunidad imaginada, es decir, nos tenemos que imaginar que todos nosotros tenemos algo que ver, es decir, nos tenemos que sentir que estamos vinculados a millones de personas que nunca hemos visto y que nunca vamos a ver, pero tenemos que coincidir en que todos somos parte de una misma idea. Esa es la idea de la nación, ¿no? Y claro, ahí
¿cuál es el gran elemento en el que se crea? Es la historia. Es decir, uno de los grandes elementos, aparte de la lengua, que también los procesos de unificación lingüística en Europa se dan mucho con esto, pero sobre todo es la construcción. El siglo XIX es el momento en el que de repente ya no tenemos los anales del Reino de Castilla, en el que básicamente nos contaban la historia de los reyes y sus peleas y sus amores y desamores y sus... es cuando tenemos ya las historias de Francia, historias de España, en fin, cuando se crean narrativas históricas nacionales. Y claro, ¿qué problema tenemos al principio? Que a diferencia de lo que pasó con la astronomía, que se quitó el lastre de la astrología y a los historiadores aún se nos sigue exigiendo esto. Es decir, que no seamos científicos, sino que seamos constructores de narrativas nacionales. Y esto lo pillé hace 4 días en Facebook, los marinos. Era un debate sobre cuestiones de historia, son muy interesantes, y bueno, la respuesta está muy clara. ¿Cuánto dice? ¿No? Dice, no. ¿Sabes? No. Tenía que haber copiado el segundo, que era mucho más evidente cuando decía, bueno, me da más tarde que un historiador no tenía que ser, un historiador que no es nación no puede ser historiador. Pero bueno, como ven, aquí tiene un poco esta... Bien, voy a hacer un ejemplo, y aquí sí también van a trabajar ustedes, porque les hablo de nacionalismo banal. Bien, aquí tienen que fijarse a ver dónde se nos cuela ese nacionalismo en cuestiones que vamos a ver que tienen que ver con libros de texto y sobre todo con imágenes de libros de texto. Y vamos a irnos al tema de Hispania. Claro, Hispania saben lo que es. Es un nombre dado por los romanos a la península que previamente los fenicios y griegos llamaban Iberia, por el río Iber, por el Ebro, ¿no? Y que bueno, es el nombre con la antigüedad clásica se conoce ese territorio, esa península que va desde la Galia ¿hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde eran las fronteras romanas de Hispania? Por arriba, o al sur o arriba. Sí, a ver, venía desde la Galia, es decir, y El abajo... muro de Adriano. Arriba. Sí, no, a ver, Hispania, arriba digamos la Galia, más o menos viene a ser lo que es Francia, que no es, pero bueno, la Galia. Y por el sur, ¿dónde acababa Hispania? Gibraltar. Gibraltar. Bueno, pues acababa en el desierto del Sáhara, porque Marruecos era parte de Hispania. Una cosa curiosa, ¿no? Que nunca lo ponemos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquitín de Hispania. ¿Por qué es importante Hispania? Porque este es uno de los fundamentos que el discurso histórico nacionalista español ha hecho desde siempre. Porque ese discurso histórico ha venido a decir que las bases de la existencia de una nación española casi eterna se hallan justamente en esa Hispania romana, ¿no? Y como he dicho, esto es una base que es casi lugar común en muchos discursos. A esta señora la conocen, creo que sí, ¿no? Vamos a ver un poquitín qué es lo que dice sobre esta cuestión de España como nación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hace y dice el señor García. La educación, lo que tiene que ser fundamentalmente es instrucción. Es decir, que los niños aprendan a sumar, aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan historia, la historia verdadera, no las historias que inventan los nacionalistas. Yo lo que creo es que la educación tiene que ser para instruir, no para manipular a nadie, sino para, a través del conocimiento de la historia, de la literatura, de todo lo que es una gran nación como es España, 3000 años de historia. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tienen que saber los niños. Si le decimos vamos a decir, la contradicción que ha dicho de decir que la historia no puede ser nacionalista y luego decir que la verdadera historia es la de la nación de España que tiene 3000 años, bueno, pues
3.000 años. ¿A qué unos 3.000 años? Bueno, realmente tiene que ver con un título de un profesor de historia conocido, además, historia antigua, que habló de 3.000 años de historia en España. No habló de historia de España. Pero ya sabemos que, bueno, cada cual coge las cosas por donde le gusta, ¿no? Bien. Bueno, pues ¿qué es lo que se enseña sobre esa Hispania? Bueno, en vez de textos, como estamos aquí, vamos a ver con visual, ¿no? Bueno, no vamos a esta parte visual. Sí que es cierto que esto en cierto modo está, pero esto tiene mucho que decir. Hasta Asterix, cuando hace Asterix en Hispania, los tópicos que incluye son los tópicos de la España actual. Es decir, bueno, a ver, pero tiene su lógica, es Asterix, esto es broma, esto es, ¿no? Sí que nos sirve un poquitín para entender, ¿no? Esas claves que hacen que pensemos en clave nacional cuando estamos hablando de historia. Pero bueno, a ver, es un divertimento, a mí me gusta mucho, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Concretamente ¿no? Pero esto no es Asterix. Bien, esto es, entre medias, esto es una bella cuestión. Claro, ahora, señora Aguirre decía que hablaba de la nación española de 3.000 años, ¿no? Haciendo referencia básicamente a la España romana, ¿no? Esto es Camões, el gran poeta portugués del siglo XV y XVI, de los Lusíadas, es decir, que es un canto nacional, en cierto modo, ¿no? Que no nacionalista todavía, pero a Portugal. ¿Y cómo define Portugal? Pues define que Portugal es la cabeza de España. Cuando se presenta a Portugal, lo dice, ahí está España, que es lo mejor del mundo, y dentro de lo mejor del mundo, lo mejor de lo mejor somos nosotros, portugueses. Claro, ¿cómo explicas a alguien para decirle que en el siglo XVI un señor decía que Portugal era la cabeza de España? Si entendemos España como entendemos hoy en día, ¿no? Evidentemente, claro, ¿por qué? Bien, vamos a ver mapitas. ¿Qué se nos cuenta de la historia de la conquista? Sí, la anterior está bien, ¿no? Es muy interesante porque es otra pregunta, ¿no? Porque es curioso, eso, siempre ocurre que nos invaden los árabes, pero los romanos simplemente llegan. ¿Qué pasa? ¿Venían a hacer fotos? A ver, no, también tiene que ver sobre el concepto, ¿no? Porque evidentemente nuestra identidad nacional que se crea ahí se quiere quedar vinculada al prestigio de esa clase, ¿no? Pero bueno, es una cuestión también, ¿no? Bien, llegan los romanos, no nos invaden, ¿no? Y aquí, bueno, esta es la Hispania prerromana. Ya el dato es muy interesante, es decir, cómo definimos las etapas en base a nos interesa, es decir, ¿por qué la prerromana es la Hispania? ¿No? Bien, se fijan, ¿no? Es cómo estaba distribuida, cómo había diversos pueblos, los íberos, los celtas y los celtíberos. Como siempre tenía problema de cómo colocar a los vascos, porque no eran íberos ni celtíberos ni nada. Pero bueno, ven la imagen, ¿no? Esta es la imagen que ven muchos niños o muchos estudiantes de secundaria, bastante más de libros de secundaria, en el que ven cómo es la ¿no? Bien, claro, los romanos dicen, qué maravilla, esto es lo mejor que hay, vamos a buscarlo, y aquí llega el inicio de la conquista. Mira, aquí ponen conquista, mira, hay que darles un poco el beneficio de la duda. A veces hay gente que tiene sentido, ¿no? Pero aquí está la conquista en el que dice, bueno, pues aquí ven, ¿no? Pues como bueno, pues primero en la costa, luego llega hacia el interior, ¿eh? Se fijan bien en el mapa, ¿no? Bien. Y, bueno, llegamos al tercer elemento, que ya es esas tres fases, cuando la última conquista, cuando Augusto viene y se acaba con Cántabros y Astures. Por ejemplo, una de las épicas nacionalistas o nacionales vascas se quiso interpretar que los indómitos cántabros éramos nosotros. Y por eso, durante mucho tiempo, en el lenguaje político vasco se hablaba no de Petacos, sino de Cantabria. Es una cuestión también muy curiosa, ¿no? Pero bueno, ahí ven un poquitín cómo es la cuestión. Y bueno, los romanos al final, cuando llegan, incluso antes de quedan, porque no conquistan, bueno, pues así dividen en tres provincias, España romana. Justamente no hay tres provincias, hay 4 provincias. Falta la Hispania Tingitana, que es Marruecos. Pero bueno, ¿han notado algo con estos mapas? ¿Han notado algo con estos mapas? ¿Algo interesante? Siempre parece que se dividen como en 3.
Esto. ¿Esa frontera qué frontera es? Pirineos. No es Pirineos. Esa es la frontera política establecida desde 1649 entre España, Francia y Andorra. Es que existe hasta Andorra. Totalmente falso. Claro. Es decir, y esto es un ejercicio de nacional que no nos hemos dado cuenta, porque no nos hemos dado cuenta de su parece tan normal esa división, es que las fronteras de la Hispania romana no tenían por qué ser las fronteras establecidas en el siglo XVII en los Pirineos. A ver, ¿Pero pues por qué? es que cogen un mapa, el primero por no hacerlo tú, y se te pasa. No, Se te porque pasa. si os dais cuenta, Portugal no lo separan. Tiene su lógica, ¿no? Claro, la cuestión está en esa frontera. Es un ejemplo de nación banal. Es decir, y nos hemos dado cuenta ahora que no nos hemos dado cuenta, y eso es lo fundamental. Lo tenemos tan interiorizado que nos parece normal. No hemos reflexionado que es imposible que el señor Augusto en el siglo I, antes de Cristo, tuviera la capacidad de adelantarse y de saber cómo iba a ser la organización que iba a montar los reinos de España y Francia en el siglo XVII, y he dicho una mentira ahora, luego veremos por qué, para organizar el tema. Se nos está enseñando que, se nos está diciendo que ya había España en el siglo XIX, con las fronteras actuales. Se nos está enseñando eso, de manera sutil. Que tenemos esa cuestión. ¿Y es una tontería? No, pero se repite continuamente, porque se repite en muchas cosas, no solamente aquí. Bien, se me va a decir, no voy a poner el vídeo porque lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión, se nos repite continuamente, es que ¿cuándo se unifica España? Hombre, Isabel y Fernando. ¿A que sí? 1992, esa es la... Ya sabemos que no, pero eso es lo que se nos dice, ¿no? Pero claro, pero vemos cosas de estas. Tengo también de otro manual. Es Europa a mediados del siglo XVII. 1650, la fecha que os he dicho antes. Ahí nuevamente hay otro ejercicio de nación regional. Y posiblemente ahora que están un poco al tanto lo verán. Aparece una cosa llamada Reino de España que no existe. El Reino de España se crea en 1713. Con la unificación, con el decreto de Nueva Planta, en el cual el rey Felipe V, el primer rey Borbón, lo que hace es liquidarse la existencia de la Corona de Aragón. De hecho, creo que en el nuevo Templo de Valencia tienen todavía el cuadro del rey Borbón colgado boca abajo porque le siguen odiando no sé qué después, ¿no? Sin embargo, aquí nos dicen que había un reino de España. Claro, el reino de España, en esta misma época, si alguien de Barcelona quería migrar a América, no podía. A ver, le costaba. Tenía que pedir un proceso extraordinario. ¿Por qué? Porque América era parte de la corona de Castilla. Y solamente los súbditos de la corona de Castilla tenían el derecho a emigrar libremente a América. Y de hecho, los aragoneses, catalanes y valencianos no tienen capacidad de emigrar a América libremente hasta el siglo XVIII. Prácticamente no hay emigración catalana, aragonesa o valenciana a América antes de ese momento. Y decimos, oye, pero no era España, no era en España. Es decir, sí que tenían diferentes, pero no existía. Entonces, esto es otro ejemplo de banal, otro ejemplo similar. Es decir, nos han presentado como un país real. Yo entiendo que en el caso de Alemania, ¿no? Poner los 200, casi 50 estados es un poquitín complicado, con colorines, ¿no? Pero, por ejemplo, en Italia han mantenido la diferencia que hay, ¿no? Entonces, pues en el caso del Reino de España, como he dicho, esa unificación política no la crea hasta los japoneses, con licencias en el siglo XVIII. Por lo tanto, es otro ejemplo de cómo lo que estamos explorando hacia el pasado, la existencia de una nación española, casi permanente, ¿no? Por hablar de este señor. Este señor es el mejor historiador que han llegado a los tiempos. Ahí donde lo ven, bien vestido, esto es en un sitio llamado Casa América en Madrid, que es un sitio donde se hacen conferencias y hay cosas de estas culturales que tienen que ver con lo que entiende el nación español que es América, y básicamente con la Iberoamérica, se llama ahora, antes era Hispanoamérica, ¿no?
Y este gran historiador era el director del ente público RTV en época de Rajoy. Es decir, un conocedor profundo de la historia de América. Tan profundo que, por supuesto, en un acto que no tenía nada que ver con la historia, en una presentación, no me acuerdo qué cosa, era una cosa que, no sé, es no un partido de fútbol, pero vamos, no tiene nada que ver, pues lanza esta perla que no tiene desperdicio. Aquí está. Aquí tengo. El descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo. Y la obra de España ha sido de tal magnitud que durante siglos los enemigos del imperio han dedicado lo mejor de sí para desprestigiarla. Y yo digo, ¿qué cabeza cabe que los españoles de entonces se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? Los españoles que fueron a América eran los españoles que tenían unas cortes desde hacía mucho, que tenían sometido al derecho cualquier poder o arbitrariedad, que vivían en un país lleno de catedrales, unos españoles que ya sabían de la existencia de Dante y de Petrarca, que sabían que Miguel Ángel pintaba la Sistina. ¿Cómo los españoles de ese entorno se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? ¿En qué cabeza cabe? ¿Que se hizo cosas malas? Que alguien me diga en qué conquista, no la supo. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la orilla de la libertad, lo han hecho tras haber sido civilizados. Bueno, perfecto. Si solamente he dicho una cosa que es verdadera, que es efectivamente en mi cabeza cabe que exterminaran. Efectivamente no. Si yo llego a un sitio y lo que hago es la gente la convierte en esclavo y que trabaje para mí. No he dicho nada. Es decir, no somos tontos. A ver, seamos claritos, ¿no? Sí, pero bueno. Bien, esto no es nacionalismo. Esto no es nacionalismo. Pero es el tipo de cuando José María Aznar en su momento dijo que lo que había que hacer es que los españoles volvieran a aprender la verdadera historia de España, y lo que en su momento me gustó antes con María Oreja en un discurso, bueno, estamos hablando básicamente no de, vamos a ver, un científico nunca debe hablar de la verdad, nunca debe decir esta es la verdad, le va a decir que esto es lo que yo he llegado, es mis conclusiones, de mi análisis, y sabemos perfectamente que yo escribo un libro ahora y ya dentro de 2 o 3 meses habrá uno que me refutará una cosa que he hecho yo, o me lo criticará, o dirá una cosa alternativa y posiblemente bien documentada. Es decir, eso es el debate que hay, ¿no? Pero aquí sí se habla de historia. Cuando habla de historia, básicamente lo que habla es de una narrativa histórica, con esta idea de narrativa nacional, ¿no? Por lo tanto, para acabar, ¿no? Bien, nuestro pecado original. Curiosamente, con mis alumnos no puedo decir pecado original porque no saben lo que es. Ocurre como con la caída del caballo, tengo que tener otro tipo de... Pero bueno, eso también tiene que ver con la evolución, ¿no? Bien, a ver, nuestro pecado original es que la historia como ciencia se institucionalizó en el siglo XIX como con el objeto de crear narrativas en el proceso de construcción de identidades nacionales. Y seguimos en esas, pues nos sigue existiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y esto es lo que decía antes, que este es un momento, ¿no? Y aún pervive en mucha gente esa idea del nacionalismo banal usado en la historia, ¿no? Entonces, en la idea de que cuando hablamos de historia, nuestro objetivo tiene que ser cantar las glorias o, como dice este hombre, pues decir todo lo bueno que hemos hecho y demás, ¿no? Y esta frase me parece fabulosa, ¿no? Aquellos que no aman a su patria deberían tener prohibidos ser historiadores. Es decir, este es el resumen táctico de este. Bueno, una bola extra, que claro, dice se le ría, ¿no? A ver, todo lo que acabo de decir se puede aplicar sin ningún tipo de distinción también al País Vasco. ¿Por qué? A cualquier nación. ¿Por qué? Porque todas las naciones han utilizado narrativas históricas como manera de construcción de identidad nacional. Lo cual tiene su ventaja, que decir, pues, seamos claritos, es decir, mientras haya gente que le interese que investiguemos historia, aunque sea una historia que alguien que investigue, va a haber fondos para hacer investigaciones. A mí personalmente me viene de maravilla, porque si no, no podría hacer lo que hago, ¿no? Pero sí que es cierto que eso existe, ¿no? Y claro, existen maneras y maneras de hacer historias nacionales, porque se puede hacer historias nacionales que no sean nacionalistas, es un elemento muy claro, ¿no? Pero siempre hay también esa
segunda parte, que es un poco esa cuestión, ¿no? A ver, vamos a hablar de Colón. Colón, a ver, pues es que, a ver, lo siento, esto se me comete en tu cara, como se dice, no, pues no, mira, Colón era gote y vasco. Bueno, ya es un problema, porque claro, los gotes eran teóricamente excluidos, pero bueno, ya si os tenemos que... A ver, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, Iruña Velella. ¿Qué vamos a decir de Iruña Velella, ¿no? Aparte que nos hemos olvidado que hubo un escándalo previo con aquellas falsificaciones de unas pinturas rupestres en una cueva en Álava hace tiempo. Además, yo conocía, era muy bueno el que... Bueno, a ver, ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es el debate hoy en día que hay Iruña Velella? El debate que hoy en día en Iruña Velella no hay historiadores, es decir, no hay filólogos. Es decir, se ha visto claramente que eran falsificaciones, está demostrado. Pero hay un grupo de, no sé cómo llamarle, sino de creyentes que están pensando que básicamente es una gran conspiración en la que los historiadores queremos ocultar la verdadera historia. Yo particularmente no gano nada por decir una cosa y otra, quiero decir, no, si esto fuera cuestión de que me convertía de repente en millonario, si digo una cosa, igual lo hago. Igual. Pero es que tampoco gano nada, quiero decir, el argumento es absurdo. Decir, no, es una conspiración para ocultar. Vamos a ver, si yo encuentro algo que es realmente revolucionario, es que no lo oculto, me hago, no digo de oro, pero ni algo famoso solamente con sacarlo. Es decir, pero bueno, ahí está esos congresos diciendo que básicamente lo que estamos es ocultando la existencia de una nación vasca también de 3.000 años, o de 6.000 años, ¿no? Bueno, y tiene que ver con la cuestión del idioma más antiguo del mundo. Cuando esta charla en euskera dije, a ver, no digo nada, estamos hablando ahora, más presente no puede ser. Quiere decir, bueno, a ver, y de hecho todos los idiomas son iguales antiguos y es una verdad muy interesante, ¿no? O cuestiones como había, porque saben que al igual que tenemos a este think tank donde está Mayor Oreja diciendo que la verdadera historia es la suya, y saben que en Cataluña están los de la, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta Nueva Historia, que también están diciendo que era catalana hasta Teresa de Jesús, entre comillas, no sé qué cojones quieren reivindicar Teresa de Jesús, pero bueno, yo alguien que quisiera que fuera Messi, ¿no? Si fuera Messi fuera vasco, lo teníamos en el Atleti. A ver, una broma, pero bueno, a ver, ahí están diciendo que prácticamente todo el mundo mundial fue vasco, ¿no? Pero bueno, aquí también tenemos nuestro grupo de historiadores, en los cuales han venido diciendo pues, elementos de historia, están hablando sobre un artículo hecho por un colega nuestro, Carlos Ilova, que estudió conmigo y es un historiador serio, y este sí que lo es en todos los aspectos, excepto cuando hay que ir bueno, cuando éramos estudiantes hacíamos cosas que no se pueden decir mucho, ¿no? Pero bueno, sí, pues se ha encontrado con que había unas narrativas que básicamente venían a decir que cuando, es el debate que hubo, en 1813 se produce la quema de San Sebastián dentro de la guerra de independencia española contra los franceses, la última batalla aquella antes de que Napoleón los manden fuera. Bueno, pues se sabe que las tropas inglesas que liberaban a las españolas quemaron la ciudad. De hecho, San Sebastián del casco viejo no es viejo, tiene 2 siglos, como quien dice, porque solo quedaba la iglesia en pie, ¿no? Bueno, pues el planteamiento que hubo, pues una serie de, entre comillas, historiadores, que en aquel momento estaban ayudados por la Diputación de Guipúzcoa, era que básicamente aquello había sido un ataque hecho por los españoles que querían evitar la independencia de Euskadi. Yo trabajo en escuadra perfectamente. Bien, ¿no? Bien, son cuestiones, es decir, hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no son casos como el que le enseñé otro día a Luis Alfonso de un señor que está en estos momentos diciendo que Jesús era el nieto de Cleopatra y que además Marcos el Evangelista era también Platón. Luego si eso no es una cosa, no es ese tipo de cosas que hay a veces gente un poco así medio iluminada que viene con... No, estamos hablando de gente que tenía apoyo económico, apoyo bastante grande, ¿no? Es decir, que esta cuestión no es solamente de decir vamos a dar palo al españolismo, porque realmente cualquier nacionalismo que crea o que quiera crear un discurso, pues va un poquitín. Y ahora sí, Ahora parece que se ha querido ahora acabar. no quería quedar, pero bueno, como ya había acabado, Se ha querido se ha acabar. quedado ir, ahí está, bueno, con esto ya, ahora sí. Bueno, preguntas, comentarios, sobre todo preguntas. A ver, venga. Yo me he quedado con la cosa de saber cuál es la nación más vieja de Europa o del mundo.
todas son iguales de viejas, porque todas se crean al hilo de la independencia, de las revoluciones en los fines del 18. Sí, básicamente todos al mismo momento, es decir, el concepto de nación, como entendemos hoy en día, surge de ahí. Es decir, la idea de que la nación debe ser la base justificadora de un sistema político. Esa idea que luego en el siglo XX se llega con llegó Wilson para decir, bueno, que todas las naciones tienen que tener su Estado. Es un poco esa idea, ¿no? Son de ahí. Ahora, si quieres hablar de cuál es la estructura política, al menos en Europa más antigua, San Marino. Pues San Marino iba siendo del siglo III. Y uno diría, no es una nación, digo, díselo a ellos. Tienen hasta una selección, que otro día creo que ganaron un partido. Están muy contentos. ¿Sí? Ganaron el partido, ¿no? Sí, bueno. No sé. Primero, ¿no? Primero, bueno, vamos a ver. Sí. Es una pequeña cuestión, pero bueno. De hecho, a ver, San Marino no es Italia, básicamente, por una serie de razones de auténtica. Es decir, en la unificación italiana, San Marino había quedado unificado como el resto de estados que había en Italia, ¿no? La cuestión es que, como en su momento dieron refugio a Garibaldi y a algunos más de los que atacaron, bueno, al final pues, decidieron respetarle esa independencia. Es una simple cuestión de... Si no, había quedado vencido en Italia con el pasado con el resto de los italianos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Igual que Mónaco también, por ejemplo, es producto de bueno, los Grimaldi eran unos conocidísimos piratas, corsarios, que se hicieron con aquel territorio y se han quedado. Bueno, eran, no sé si eran. Se puede decir. No creo que los vayan a hacer. No sé. Más, a mí ha habido una cosa, ha habido un momento, es que no me acuerdo cuándo, que me he acordado de la construcción actual de Europa. Cuando has dicho, gente, cuando hablas de cuando los reyes al inicio van ampliando territorio independientemente de los idiomas que habla la gente. Europa, ¿qué posibilidades tiene de convertirse en lo que sea, no sé, una realidad supranacional? Que sea una conversión, o sea, una ampliación de lo que son los estados-nación ahora. ¿Y qué se juega o qué no se juega desde el punto de vista de un historiador? A ver, la cosa juega básicamente, la cuestión era de que como se creó la idea de Europa, era básicamente, nos dimos cuenta, se dieron cuenta en un momento que después de la Guerra Mundial Europa había estado en todo el mundo. Punto. Entonces dijeron que para seguir teniendo un poco de voz había que juntarse y no... Era básicamente conveniencia, ¿no? Aunque sí que hay ciertos elementos de a qué se le da, ¿no? Siempre decimos ahora la cuestión esta que hay ahora con la ultraderecha, hablando de la cosa cristiana y demás, ¿no? Bueno, vete a la bandera europea. ¿Cuál es la bandera europea? No, la bandera de la Unión Europea. ¿Cómo es? ¿La conocemos? ¿Cómo es? Estrellas. ¿Eso qué es? La Inmaculada. Exactamente. Es decir, cuando se crea la bandera europea, es una imagen de la Inmaculada Concepción. El manto azul con las 12 estrellas. Véanse las Inmaculadas de Velázquez y compañía, es lo que hay. Entonces, quien da esa imagen, vamos a decir, esa simbólica, el simbolismo importante, nos está hablando de ir al sustrato cristiano como un elemento que hay en Europa, ¿no? Claro, son gente que en aquel momento son de democracia cristiana, pero los últimos discursos que hay en Europa estamos viendo un tema ese, ¿no? Podría ser, ¿no? El otro día pregunté a un periodista cómo formarnos bien intentando evitar los bulos, y a ti te pregunto cómo leer historia que sea, digamos, ética, no sé. A ver, bueno, pues primera sí, la primera cuestión, que sea un historiador. No es broma, acabas de decir periodista, y bueno, no digas nada. A ver, que mejorando lo presente, a ver, ahí cada cosa, a ver, hay publicistas y cosas así. Claro, y hay un problema, hay muchos libros, fíjese en la solapa del libro. Sí. En la solapa del libro si pone, por ejemplo, abogado aficionado a la historia, ese libro no. Economista que ahora es que se ha retirado escribe historia, ese libro no. Sí. Sin que sirva de publicidad, pero que sea publicidad. Aquí, por ejemplo, en cámara, sí, tienen al fondo un stand lleno de libros de historia y son libros de historia, de verdad.
Sí, sí. Ayer Julio Arrieta estábamos y me decía Julio, me llevaría todos, Sí, porque sí. los que no he leído, porque son buena divulgación histórica hecha por historiadores. O sea, si a usted le dice a alguien, es que yo piense como si fuera usted a arreglar algo en su casa y le dijera, mira, yo soy un abogado, pero soy aficionado a la arquitectura, te levanto aquí. No confiaría en él. No, no, sí, sí. Pues haga lo mismo. Es un O sea, dato. si alguien le dice, soy economista, soy lo que sea, soy sociólogo, o soy periodista y aficionado a la historia, coja un libro de una historia. Sí, también es cierto lo que comenté al principio, que lamentablemente no hemos trabajado ese aspecto, pero como he dicho, es decir, yo por ejemplo, con el caso que no conozco, catedrático de Historia Medieval, es el mejor especialista en el CID, es decir, el mejor especialista vivo en el mío CID, que es un... Y claro, lo que le ocurrió es que ya se hartaba de la cantidad de tonterías que escribían, pues, iba a decir algún nombre me va a callar, pero algunas de estos escritores o escritoras pseudohistóricos que hacen novela histórica, y hay algunos que son realmente, bueno, todo un poco, ¿no? Y claro, decía, estaba harto de ese tipo de cosas y decidió escribir su propia versión novelada. Es decir, hacer una novela del Cid. Es decir, a ver, yo que sé todo lo que decía, todo lo que se puede decir, lo puedo hacer una versión novelada. Bien, tuvo muchísimo éxito. ¿Has estado en Puy de Fou? El Puy de Fou es uno de los ejemplos, por ejemplo, del nacionalismo banal. Es uno de los ejemplos más claros. Y el francés, sobre todo, es como donde se inicia, el que está cerca de Nantes, ese es el original, y es muy interesante porque han adaptado posiblemente si Puy de Fou lo hubieran puesto en Vitoria, no habrían puesto los mismos contenidos que le pusieron en Toledo. Una cosa que, ¿no? Pues me decía, este profesor hace la historia, esta novela, tiene muchísimo éxito, se vende muchísimo, hace como 15 años así, que fuera en medio. Bueno, le hicieron de todo en la academia. Es decir, a ver, lo digo todo, que decir, fueron a por él por el simple hecho de que estaba haciendo divulgación, como que se había rebajado de divulgación, cuando realmente creo que es parte de nuestra obligación. Es decir, no sé, yo a veces le decía a colegas, vamos a imaginarnos que nosotros fuéramos gente de medicina, ¿no? Y entonces descubrimos la cura del cáncer. Y entonces nos negamos a que se aplique la cura del cáncer en pacientes, porque eso, entonces, nuestros colegas de la academia dicen que eso es divulgación y que eso quita mérito. Eso pasaba en las disciplinas, digamos, de ciencias naturales, pasaba hasta hace relativamente poco. Lo que pasa es que igual las disciplinas de humanistas llevan un poquito de retraso en eso. Y luego además que no están consideradas por las propias instituciones como disciplinas científicas, porque se hace mucho hincapié, por ejemplo, en que las mujeres se incorporen a lo STEAM, lo que se llama, ¿no? la ciencia. Pero, claro, ¿qué pasa con las humanidades? Claro, ¿qué pasa? No, y aparte, a ver, y no solamente eso, es decir, has comentado esa cuestión, pero el problema que hay también es que no hay nadie que se presente si no tiene unas ciertas credenciales científicas que se atreva a presentarse como divulgador de física o de química. Quiere decir, la mayoría de la gente intenta presentarse como que por lo menos tiene una base de conocimiento real. En cambio, en historia, te acabas de decir, en historia, en el vídeo si lo pueden ver, esta maravilla de vídeo que está todavía en española, ¿no? Sí, Colón, ADN, su verdadero origen. De Colón, bueno, a ver, es que los que aparecían ahí, pues se decía eso, pues uno era abogado, pero le gustaba mucho, es decir, eran gente que decía que eran amateur y que tenían esa... Claro, si todavía en el mundo de la historia gente como Esperanza Aguirre, como Mayor Oreja, o como Iñaki Egaña, o como, decir, y por no meter en cualquiera, o como este presidente de Castilla-La Mancha, sí, o también otro historiador de pro, se creen con capacidad para poder pontificar sobre historia, pues es que ahí tenemos un problema. Es decir, la gente piensa que como la historia, en teoría, es leer un documento, que no lo es, entonces que todo el mundo estamos capacitados para leerlo. De hecho, uno de los problemas que con la historia, cuando te dicen a alguien, mira, otro elemento, cuando alguien te diga que te va a enseñarte la verdadera historia, o que vas a un discurso que no dice la historia oficial, esos son dos elementos para decir esto suena... En cuanto alguien habla algo de oficial, me da igual que sea historia oficial que lo que sea, fuera, es otro detector de charlatán. Sí, entonces suele ocurrir. A ver, es muy típico, por ejemplo, a ver, les voy a contar un caso, además es que es por desconocimiento, ¿no? Casos así, este tipo, que hay muchos además. Hay un nacionalismo también local.
Es decir, no solamente españoles vascos, sino los de Portugalete contra los Santurce. Nos tenemos que pegar, nos pegamos lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues hace como con el tema este del Cano. Además, un colega mío se metió en la, además de universidad, se metió en la brega y estuvo muy bien, ¿no? Creo que sacasteis en mi Sí, periódico, además. sacamos. A ver, hay un jubilado, y no me meto con, yo no soy jubilado dentro de poco, así que no me meto con jubilado, sino que era un señor que había sido no sé qué cosa, es decir, cualquier cosa que no es de historia, jubilado, y entonces, pues dice, ahora vamos a intentar hacer historia, ¿no? Y entonces ocurre que era de Zarauz. A ver, sabemos que el Cano era de Guetaria, no hay ningún genealogista que haya dicho que sea otro sitio, bien, era de Guetaria. Pero la nave con la que hizo la vuelta al mundo, la nave Victoria, no se sabe dónde se hizo. Así se sabe que por las características responde al modelo de construcción de la costa cantábrica. Es decir, sabe que se hizo en algún puerto cantábrico. ¿Por qué? Porque el tipo de construcción, es decir, el tipo de nave era el propio de aquí. Por eso habéis hecho desde San Sebastián hasta Gijón. Porque toda esa costa tenía un mismo grupo de artesanos con las mismas técnicas y se copiaban y se... Entonces, sabemos que era de ahí, ¿no? Vale, pero no hay testimonio de dónde era el barco, no se sabe. Puede ser de cualquier sitio. Hubo un señor en el siglo XIX, un erudito local, que hizo una historia de Zarauz y dice, la nave Victoria se hizo en Zarauz. ¿Ah? ¿Por qué? Dice, no, lo dice Garibay, que es un escritor que escribió Historia de Guipúzcoa, en tal libro. Ahí aparece, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Entonces ese libro te lo puedes revisar de arriba abajo y Garibay no dice nada de la Victoria. No sabemos si esto se lo inventó, si tomó algo, no sabemos lo que pasó, pero vamos que no, tú puedes perfectamente irte a la fuente, es decir, me dice, a ver, yo he dicho que este señor dijo tal cosa. No, yo no lo he dicho, no aparece nada. Tiene que quedar falso, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, en el interín, hasta que eso se comprueba, hay gente que le replica. Y dice, bueno, entonces yo digo que lo hizo tal, entonces Gámez dice, oye, pues dice Óscar que es de Zarauz, ¿no? Y así varios se van replicando. Es decir, hay gente que va escribiendo durante los años 10, 20, 30 del siglo XX y van diciendo, pues es de Zarauz, y cada cual dice, no, porque lo dice Gámez, y entonces dice él, no, porque lo... Y dice... Es una cadena, ¿no? Una cadena. Bien, el hombre llega, se encuentra esos libros y dice, he descubierto la maravilla. Y va al alcalde de Zarauz. Oye, alcalde, que la nave era nuestra. ¡Oh, qué maravilla! Zarauz y Guetaria, vecinos. Vale, vosotros tendéis al alcalde, nosotros tenemos la nave. La pelea localista, ¿no? Claro, el tema es que tú haces un simple análisis y te das cuenta que ya en 1930 un señor dijo, oiga, mira, esto no hay porque hemos revisado, ya que está el libro, que está publicado y se ha descubierto y ahí no dice nada. Bien, ¿qué ocurre? Como esta persona no sabe el procedimiento de la historia, lo único que tienes que hacer tú es enterarte de qué se ha escrito. Lo primero que hacemos cuando nos metemos en un tema es el estado de la cuestión. Es revisar todo lo que se ha ido escribiendo, que es algo final para saber qué conocemos y por qué, ¿no? Él no, él simplemente ve una cosa anterior y dice, aquí está. Y entonces se pone a decir que era de Zarauz. Claro, el alcalde de Zarauz, que más quiere que tener una gloria para allí, y entonces le da toda la pasta que haga falta para publicar libros y conferencias diciendo que es de Zarauz. Claro, cuando le dices que es mentira, pues lo que te hace es el ataque a Doni, a Malaquera, ¿no? Pero vamos a ver ese procedimiento, es decir, algo tan sencillo como que cualquier persona que sea un poco historia te dice, no, mira, no decimos que no sea de Zarauz, porque podría ser, porque Zarauz había un astillero y tenía esa técnica, pero podría ser de Portugalete. Mira, ya voy a reivindicarlo. Claro, ya está. Yo te apoyo. Pero podría ser cantabrón, con perdón. Sí. A ver, ¿qué hay que decir? Porque todo el cantábrico se hacía igual, ¿no? Entonces, lo que Y sí hasta puede sabemos... ser Guipuchi, También. pero Hombre, a San ver, si Sebastián. es de Guipúzcoa, No, si es de Zarauz es... Sí, pero no, Bueno, pero Los de Zarauz lo vamos a negar que sea Guipuchi. eran del Atleti hasta la década de los 80, ¿eh? Hombre, porque Clemente vivía en Bueno. Zarauz. No, Porque sabe. por IVA, no. Porque sabe. A ver, que el tema es ese, entonces funciona mucho, ¿no? Si van a venir, a ver, van a Medina de Pomar, verán que hay una, si lo conocen, en una de las plazas de arriba, hay una estatua que dice que al fundador de Asunción de Paraguay, el natural de Medina de Pomar, mentira. Pero un señor en el siglo XIX lo escribió y que, vamos, lo que hicieron el alcalde y decir, hombre, pues si este lo ha dicho, y hago la estatua. Está la estatua de un dato que es erróneo. Pero claro, el problema que hay es que hay muchísima gente hoy en día que se lo cree. Como con el tema de Colón, está muchísima gente pensando Claro. que Colón es de Valencia. Claro, pero es que
el instituto el Nova Historia, o como se llama, los catalanes, que hasta Leonardo me parece que dicen que era catalán, Leonardo, Cervantes, Sí, claro, Colón... sí, claro. No, vamos a ver, ustedes digan un personaje era catalán, ya está. Claro, uno de los... Poncio Pilato. Claro, el que gana Que no es broma, que Poncio Pilato era catalán. el que gana en el reality show de Colón ADN es de Nova Historia. Pertenece a ese instituto. Estoy mirando el nombre y pertenece al instituto. Pues hay un problema, porque en Valencia, Sí. una pelea con Sí, pero bueno, valencianistas, pero países catalanes. Sí, pero te digo, entonces Valencia me va a decir que no. No, pero miré el nombre y entonces dices, ¿este personaje de dónde sale? ¿No? Y había sido uno de los jefes de todo el cotarro. Claro. Entonces, claro, ahí había una pelea entre los historiadores locales gallegos que decían una cosa, que decía que era descendiente del príncipe de Viana, ¿no? Decía uno. De Viana. El otro que decía no sé qué. Y era una pelea y ninguno era historiador. Claro, lo único que dijo que era verdad se sabía de antemano, que era de familia conversa judía. Eso se sabía, quiero decir, hace ya cientos y muchos años que tenemos toda la documentación de la familia, sabemos que la familia de su madre era familia judía conversa de Génova. Pero con este tema, que tiene mucho que ver con esto, ¿por qué crees que, por ejemplo, Televisión Española, que lo presentó incluso en el informativo, como esto va a cambiar los libros de historia y tal, ¿por qué crees que tiene esa impunidad? Porque no saldrían diciendo en el telediario, les vamos a presentar la cura del cáncer en un documental. Lo hacen. Lo hicieron. No, Lo hacen, pero lo vamos a ver, no te dicen, no te presentan la cura del cáncer, te presentan un pseudo documental que ves claramente que es un pseudo documental. Y mucha gente no lo ve. A ver, acuérdate que por culpa de él, un colega mío que era historiador serio, ahora se dedica a estudiar ovnis. Es decir, no es broma, tiene su cosa. Y lo he comentado, y es cierto, es decir, ahora ya no porque Juanjo Benítez ha perdido su... Bueno, Iván Fondanica perdió su cosa, pero cuando Fondanica nos venía con las noticias aquellas de las estas de Nazca, Sí. yo dado clase en los 90, y lo primero que tenía que decir cuando estaba la clase sobre justamente las culturas de Paracas, Nazca y toda esa zona, es decir, sabía que iba a haber 4 o 5 que me iban a preguntar, ¿pero eso son extraterrestres? Y digo, no. Es decir, y era gente que era estudiantes de historia. Y sin embargo yo creía, que decir que eso entonces... Sí, pero se atreven con la historia, pero no se atreven con otras cosas, a sostener la misma barbaridad. Sí, bueno. La pagan. Tenemos que acabar, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? Les aviso, el día 24 de febrero tenemos avisaremos por el correo electrónico, como siempre, perdón, el 22 de febrero. Estará la periodista y profesora de la Universidad del País Vasco, Teresa Mendiguren, y hablará de la inteligencia artificial y su impacto en los medios, de los bulos a los deepfakes. Será aquí mismo, recibirán el aviso, ya saben, si quieren recibir los avisos, nos dicen y les mandamos el correo electrónico mensual. Y nada, muchas gracias, Óscar, y Entre ustedes y uno. nos vemos en un mes.